Las funciones potencia son muy fáciles de analizar. Su gráfico es muy simple porque sigue reglas muy sencillas y por lo tanto calcular sus límites en infinito también es muy fácil. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones potencia. La más simple de ellas es f de x igual a x a la 0, pero recordemos que cualquier expresión elevada a la 0 es 1, por lo tanto esta sería nuestra primera función potencia, f de x igual a 1. Su gráfico es una línea recta horizontal. Esto significa que cualquier valor de x en el dominio de la función tiene asignado el valor 1. Con el gráfico es muy fácil deducir los límites en infinito. Por ejemplo, el límite de 1 cuando x tiende a más infinito significa que yo me estoy preguntando por el comportamiento de esta función cuando toma la x valores muy grandes. Imagínense 1000, 1.000.000, 1.000.000.000 para el valor de x. Cualquier número muy grande se representa por más infinito, pero como esta función y su gráfico lo indica claramente, siempre se mantiene con un valor de 1, el límite tiene que ser el mismo 1. Significa que no importa qué tanto me aleje yo a la derecha del origen de coordenadas, la función siempre va a valer 1. En el lado opuesto del eje X, si yo me voy hacia valores negativos y me pregunto sobre el comportamiento de la función, pues es obvio que también el valor de la función vale 1 y por lo tanto este límite es igual a 1. Tal vez no quede muy claro el significado de lo que estamos diciendo, pero con los siguientes ejemplos creo que se aclarará. Veamos el segundo caso. Tenemos la función f de x es igual a x. Su gráfico es una línea recta a 45 grados respecto al eje X o que divide el primer cuadrante a la mitad. Creo que esto nos da una idea de lo que estamos tratando de calcular cuando tomamos límites en infinito. Por ejemplo, el límite de esta función x cuando x tiende más infinito significa lo siguiente. Si yo me alejo hacia la derecha sobre el eje de las x, ¿qué comportamiento tiene la función? El gráfico dice que mientras yo más me aleje a la derecha, el gráfico sube, aumenta su valor. Quiere decir que mientras más me aleje yo sobre el eje de las x, el gráfico también aumenta sobre el eje de las y. Esto significa que en infinito el valor de esta función también es más infinito. Si tomamos el límite para valores de x negativos, el gráfico me dice que ahora sus valores descienden en la parte negativa del eje y. Mientras más me alejo yo a la izquierda, más negativo se vuelve el gráfico de la función. Por lo tanto, su límite es menos infinito. Me dice que la función desciende sin límite alguno sobre el eje de las y. En el tercer caso tenemos la función f de x es igual a x cuadrada. Su gráfico es una parábola que se abre hacia arriba. Yo esperaría que con los ejemplos anteriores fuera fácil que se determinaran los límites más infinito y menos infinito para esta función. Vamos a hacerlo. Si yo tengo el límite de esta función x cuadrada cuando yo tomo valores muy grandes en el eje de las x pero positivos, ¿qué ocurre con la función? La función se aleja del eje de las x creciendo. Quiere decir que el límite en más infinito también es más infinito. Si nos vamos a la parte negativa del eje x, tomamos valores negativos hacia la izquierda, el comportamiento de la función me dice que de todos modos la función crece positivamente, se va hacia arriba el gráfico y quiere decir entonces que su límite es más infinito. En el cuarto ejemplo, f de x es igual a x cúbica y su gráfico es el siguiente. Si tomamos el límite para las x positivas, el gráfico aumenta y su límite sería más infinito.
Si tomamos valores negativos, ahora el gráfico desciende, tiene valores negativos y por lo tanto su límite es menos infinito. Todo esto se puede resumir en dos reglas muy sencillas que vamos a ver a continuación. Vamos a llamarle caso A. Yo tengo aquí la función x, la función x cúbica que ya analizamos, y a partir de estos dos gráficos yo podría intentar generalizar cómo se hace el gráfico de las siguientes potencias impares. Me puedo preguntar cómo es el gráfico de la función x a la quinta, y yo espero que puedan deducirlo. Aquí está. Es el mismo gráfico que x al cubo. Nada más que se supone, aquí no se nota mucho en el gráfico, que es más pegado al eje de las y porque crece más rápidamente. Si yo me voy a potencias impares superiores, a la 7, a la 9, a la 11, a la 15, a la 25, a la 99, etc., el gráfico no cambia de forma. Lo único que hace es crecer más rápido y pegarse más al eje de las y. Nosotros podemos tomar el límite en infinito positivo y en infinito negativo para estos gráficos y el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, el límite de f de x, donde f de x representa cualquiera de estas funciones, cuando el valor de x tiende a infinito, observamos que el gráfico en todos los casos aumenta, por lo tanto su resultado sería más infinito. Si tomamos el límite para los valores de x negativos, cuando x tiende a menos infinito, observamos que los cuatro gráficos muestran que la función decrece, por lo tanto el límite es menos infinito. Con esto hemos abarcado una infinidad de funciones. Todas las funciones potencia impares tienen este comportamiento en infinito. Si nosotros ahora nos vamos a estudiar el comportamiento de las funciones pares, por ejemplo, x cuadrada es una parábola que abre hacia arriba. X cuarta tiene el mismo comportamiento, al igual que x sexta o cualquier otra potencia par, no importa qué tan grande sea, siempre el comportamiento va a ser como el de x cuadrada y el gráfico cada vez se pega más al eje de las y. El comportamiento para valores muy grandes de x, es decir, cuando x tiende a más infinito, es que el gráfico crece y por lo tanto el límite es más infinito. Y exactamente lo mismo ocurre para valores negativos de la x. Cuando x tiende a menos infinito, el gráfico de todos modos crece positivamente, por lo tanto el resultado también es más infinito. Espero que este video les haya permitido entender un poco mejor el concepto de límite en infinito, y lo hemos hecho para funciones individuales con x elevado a una potencia. En el siguiente video vamos a combinar varias funciones en una suma resta de ellas y vamos a ver el comportamiento de los límites en infinito. Nos vemos en ese video. Hasta entonces.